Esto se anunció hace apenas unos días. Los medios principales aún están procesando la magnitud de la noticia, pero necesitas conocer los detalles ahora, porque cambia completamente el panorama de cómo las organizaciones globales abordarán la inteligencia artificial a partir de este instante. Lo que parecía ser una búsqueda de eficiencia y bajos costes en la implementación de la inteligencia artificial generativa, ha revelado una amenaza latente mucho más profunda. La conversación en las grandes corporaciones ya no gira únicamente en torno a la capacidad o el rendimiento, sino que se ha desplazado de forma drástica hacia la seguridad, la soberanía de los datos y la influencia estatal. Esta revelación no es solo un pequeño ajuste en la hoja de ruta tecnológica, es una reconfiguración total de los marcos de riesgo empresariales a nivel mundial. Estamos en un punto de inflexión. El epicentro de esta tormenta informativa es DeepSeek, un laboratorio de inteligencia artificial con sede en China, que recientemente se convirtió en el punto de mira de un debate industrial que ha escalado rápidamente. Hace tan solo unos días, se hicieron públicas unas revelaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, que han sacudido los cimientos de la confianza en el ecosistema global de la inteligencia artificial. Esta opacidad en el manejo de datos, especialmente cuando las leyes de acceso a la información del país anfitrión son coercitivas y no transparentes, es precisamente lo que eleva el perfil de riesgo más allá de las preocupaciones típicas de privacidad, adentrándose en el ámbito de la seguridad nacional y la integridad corporativa. Antes de las revelaciones sobre su gestión de datos, DeepSeek se presentaba como una solución atractiva para una amplia gama de casos de uso empresarial, prometiendo una revolución en eficiencia y coste. Primero, la generación de código. Esto significaba que los desarrolladores de software podían, en teoría, generar fragmentos de código, depurar errores o incluso traducir lenguajes de programación de manera mucho más rápida y con una inversión menor en recursos. Por ejemplo, un equipo podría haber utilizado DeepSeek para automatizar la creación de la lógica de una nueva aplicación en horas, algo que antes requeriría días o incluso semanas de trabajo manual y especializado. La diferencia en la velocidad de desarrollo, y por ende en el tiempo de comercialización, era abismal. En segundo lugar, la eficiencia en los resúmenes de documentos. Las empresas podrían haber utilizado DeepSeek para procesar montañas de informes financieros, documentos legales o investigación de mercado, extrayendo los puntos clave y generando resúmenes concisos en cuestión de minutos. Antes, esta tarea consumía incontables horas de analistas altamente cualificados. Ahora, se hacía con una simple consulta al modelo, liberando recursos para tareas de mayor valor estratégico. Un tercer caso de uso era la atención al cliente, donde DeepSeek podría haber impulsado chatbots más inteligentes y receptivos, capaces de manejar consultas complejas y proporcionar asistencia personalizada, reduciendo significativamente los costes operativos de los centros de llamadas. Y por último, la optimización de la cadena de suministro, donde el análisis de datos de logística podía generar predicciones y recomendaciones para mejorar la eficiencia. Sin embargo, a la luz de las recientes revelaciones, las capacidades de DeepSeek se ven opacadas por sus inaceptables limitaciones en términos de seguridad y confianza. Lo que antes se percibía como una ventaja, el bajo coste y la supuesta eficiencia, ahora se convierte en una peligrosa trampa. DeepSeek, en su configuración actual y con su modelo de gobernanza de datos, simplemente no puede ser utilizado para manejar información sensible o estratégica de una empresa occidental. No puede garantizar la privacidad, la confidencialidad ni la integridad de los datos, elementos que son fundamentales para cualquier operación comercial seria. La principal limitación no es técnica, es de confianza geopolítica y ética. Si comparamos DeepSeek con competidores que operan bajo marcos legales occidentales, la diferencia es abismal. Mientras que empresas como OpenAI, Google o Anthropic, aunque no exentas de sus propios desafíos, operan bajo regulaciones de privacidad como el GDPR en Europa o la CCPA en California, ofreciendo ciertos niveles de garantía sobre la gestión de datos, DeepSeek se sitúa en un entorno donde esas salvaguardias son inexistentes o, peor aún, subvertidas por imperativos estatales. La ventaja de coste de DeepSeek es instantáneamente borrada por el riesgo exponencial que introduce, haciendo que cualquier alternativa con un marco legal y ético claro, incluso si es más cara, sea la opción superior y de hecho, la única viable para la mayoría de las organizaciones responsables. Las revelaciones sobre DeepSeek han enviado una onda expansiva a través de toda la industria tecnológica. En lugar de una carrera ciega por el rendimiento bruto y el recuento de parámetros, la conversación ha pivotado hacia la proveniencia, la soberanía y la gobernanza de los datos. Esto afectará profundamente a las empresas de inteligencia artificial, impulsando una demanda creciente por soluciones de inteligencia artificial soberana, es decir,
modelos y servicios que garanticen que los datos residen y se procesan exclusivamente dentro de jurisdicciones legales específicas, con control total sobre el acceso. Los competidores están respondiendo ya, no solo mejorando sus propios marcos de seguridad y cumplimiento, sino también destacando sus credenciales de confianza y transparencia como ventajas competitivas clave. Este cambio altera el equilibrio de poder, favoreciendo a aquellos proveedores que puedan demostrar de forma irrefutable la integridad de su cadena de suministro de inteligencia artificial. Desde el entrenamiento hasta la inferencia, se esperan movimientos estratégicos significativos, incluyendo adquisiciones y fusiones destinadas a fortalecer las capacidades de soberanía de datos y ciberseguridad. El impacto de este cambio se sentirá con particular intensidad en sectores donde la tolerancia a la ambigüedad sobre el linaje de los datos es, y debe ser, nula. Pensemos en las finanzas, donde la información de los clientes, las transacciones y las estrategias de inversión son el alma del negocio. Una filtración, o el acceso no autorizado a través de un modelo de inteligencia artificial, podría tener consecuencias catastróficas, desde pérdidas económicas masivas hasta un colapso de la confianza del mercado. En el sector de la salud, la privacidad de los datos médicos es sagrada. Las historias clínicas, los resultados de pruebas y la información personal de los pacientes son datos altamente sensibles. Utilizar un modelo como DeepSeek en este contexto no solo sería una violación ética, sino una flagrante contravención de normativas como el GDPR, y un riesgo enorme para la seguridad de los pacientes. Finalmente, en la defensa y los organismos gubernamentales, la integración de modelos de inteligencia artificial con puertas traseras o acceso estatal es, simplemente, una línea roja en el ámbito de la seguridad nacional, pudiendo comprometer infraestructuras críticas y estrategias militares. Más allá de lo puramente empresarial, este incidente plantea profundos dilemas éticos y sociales. La proliferación de modelos de inteligencia artificial opacos, con posibles vínculos con aparatos de inteligencia extranjeros, alimenta las preocupaciones sobre la vigilancia digital a gran escala y la erosión de la privacidad individual. ¿Podrían estos modelos, integrados en herramientas cotidianas, convertirse en conductos para la recolección masiva de datos sin consentimiento explícito? Además, la confianza en la tecnología de inteligencia artificial en general podría verse minada si los usuarios y las empresas perciben que sus datos no están seguros. Esto podría ralentizar la adopción de innovaciones cruciales y generar una brecha digital basada en la confianza. A nivel global, este tipo de revelaciones refuerza la necesidad urgente de establecer estándares éticos internacionales, marcos de gobernanza transparentes y una regulación robusta que proteja la soberanía de los datos y la privacidad de los ciudadanos frente a la influencia estatal, sea cual sea el origen del proveedor de tecnología. Bill Conner, una figura con una trayectoria notable que incluye su papel como exasesor de Interpol y del GCHQ, y ahora director ejecutivo de Jitterbit, ha sido una voz fundamental en este debate, articulando con precisión la gravedad de la situación. Él subraya que para los líderes empresariales occidentales, esto no es una cuestión de rendimiento del modelo o de eficiencia de costes. En cambio, recalca que es una cuestión de gobernanza, rendición de cuentas y responsabilidad fiduciaria. Esta es una declaración que encapsula la nueva realidad. Otros expertos en ciberseguridad y geopolítica están alineados con esta perspectiva, destacando que el riesgo de integrar un sistema donde la residencia de los datos, la intención de uso y la influencia estatal son fundamentalmente opacos, crea una responsabilidad inaceptable para cualquier organización que se precie. La conversación ya no es sobre qué tan bueno es un modelo, sino qué tan seguro y confiable es, y bajo qué jurisdicción opera. La reacción en la comunidad de desarrolladores y entre los responsables de riesgos y directores de información, o CIOs, ha sido de una preocupación creciente y una reevaluación inmediata. Si bien los equipos técnicos pueden haber priorizado en la fase de prueba de concepto el rendimiento de la inteligencia artificial y la facilidad de integración, pasando por alto la procedencia geopolítica de la herramienta, ahora se hace imperativo establecer una capa de gobernanza rigurosa. Esta capa debe interrogar no solo el qué hace el modelo, sino crucialmente el quién lo ha desarrollado y dónde se aloja y procesa la información. Existe un consenso emergente de que la decisión de adoptar o prohibir un modelo de inteligencia artificial específico es, en última instancia, una cuestión de responsabilidad corporativa fundamental. En los próximos 6 meses, veremos una serie de cambios inmediatos en la industria. Las empresas llevarán a cabo auditorías exhaustivas de sus cadenas de suministro de inteligencia artificial, exigiendo total visibilidad sobre dónde se realiza la inferencia del modelo y quién tiene las claves de los datos subyacentes. Se espera un aumento significativo en la demanda de soluciones de inteligencia artificial soberana, donde la localización y el control de los datos son primordiales. Los proveedores de tecnología que puedan ofrecer garantías robustas en estos frentes verán un auge, mientras que aquellos con modelos opacos o vínculos estatales cuestionables enfrentarán un escrutinio sin precedentes y una posible exclusión del mercado occidental.
Las barreras iniciales serán la complejidad de migrar sistemas existentes y la dificultad de auditar modelos de caja negra. En el medio plazo, durante los próximos 1 a 2 años, la tecnología de inteligencia artificial evolucionará para incorporar aún más mecanismos de transparencia y control sobre los datos. Podríamos ver el surgimiento de nuevas certificaciones y estándares de inteligencia artificial de confianza, que vayan más allá de las regulaciones existentes de privacidad, incluyendo requisitos explícitos sobre la proveniencia del modelo y la gobernanza de los datos. Es probable que surjan alternativas a DeepSeek, buscando replicar su eficiencia, pero bajo marcos de confianza occidentales. Los competidores lanzarán modelos con arquitecturas federadas o con la capacidad de ser desplegados en entornos completamente privados de los clientes, minimizando el riesgo de exposición. Los obstáculos técnicos a superar incluirán la creación de modelos de lenguaje grandes eficientes que puedan entrenarse con datos locales y más pequeños. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, este incidente podría cristalizar la división de la inteligencia artificial en bloques geopolíticos distintos, cada uno con sus propias cadenas de suministro, estándares y modelos de confianza. La soberanía digital se convertirá en un pilar fundamental de la estrategia nacional para muchos países, afectando no solo a la inteligencia artificial, sino a toda la infraestructura tecnológica. Veremos un mundo donde las empresas deben elegir cuidadosamente a sus socios tecnológicos, no solo por su capacidad técnica, sino por su alineación geopolítica y su compromiso con la protección de datos. Lo que antes era ciencia ficción, la idea de que la tecnología podría ser un arma en la guerra de la información, ahora se percibe como una realidad tangible, y este caso de DeepSeek es un ejemplo crucial de ello. Recapitulemos. Las recientes revelaciones sobre DeepSeek han expuesto una tensión crítica entre la eficiencia de costes de la inteligencia artificial y la soberanía de los datos, forzando una reevaluación fundamental de los riesgos empresariales globales. Esto significa que la atracción por modelos de bajo coste con alto rendimiento debe ser ahora sopesada con un escrutinio inquebrantable sobre la residencia de los datos, la intención de uso y la influencia estatal. En los próximos meses, veremos una ola de auditorías y una demanda creciente de soluciones de inteligencia artificial soberana. Y a largo plazo, este incidente podría remodelar el panorama tecnológico global, llevando a una segmentación geopolítica del ecosistema de la inteligencia artificial. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine la forma en que las organizaciones deben pensar sobre la seguridad digital y la responsabilidad corporativa. La forma en que la inteligencia artificial se implementará y se confiará en ella dentro de 2 o 3 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La cuestión ya no es si la inteligencia artificial transformará cada faceta de nuestras vidas y negocios, sino cómo podemos navegar esta transformación de manera segura y ética, protegiendo nuestros datos y nuestra soberanía digital. Estas informaciones indicaban que DeepSeek no solo está almacenando los datos de sus usuarios en territorio chino, sino que además estaría compartiéndolos activamente con los servicios de inteligencia estatales. Este anuncio, aunque quizás sutil en su formulación inicial, ha tenido un efecto dominó, alterando por completo la percepción de riesgo para cualquier empresa occidental que considerase o ya estuviese utilizando sus modelos. Durante más de un año, la narrativa dominante en el ámbito de la inteligencia artificial generativa ha girado en torno a una carrera implacable por la capacidad. Las métricas de éxito se centraban casi exclusivamente en el recuento de parámetros de los modelos y en las puntuaciones de referencia, a menudo defectuosas. DeepSeek, en ese contexto, surgió como un desafiante formidable. Demostró que era posible desarrollar modelos de lenguaje grandes y de alto rendimiento, sin necesidad de los presupuestos descomunales asociados a empresas del calibre de Silicon Valley. Este enfoque, que prometía una vía tentadora hacia la innovación rápida y a bajo coste, capturó la atención de los consejos de administración en todo el mundo, especialmente para aquellas empresas que buscaban recortar los inmensos gastos de los proyectos piloto de inteligencia artificial generativa. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias y geopolíticas. Si quieres ese nivel de análisis profundo y regularmente actualizado, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte cada nuevo video en cuanto salga. Mantenerse informado es crucial en este panorama de cambio constante. La eficiencia que DeepSeek aparentemente ofrecía, con unos costes de entrenamiento reducidos y un rendimiento considerable, avivó las conversaciones en la industria sobre optimización y la búsqueda de una inteligencia artificial suficientemente buena. Sin embargo, este entusiasmo por el rendimiento a bajo precio ha chocado de forma abrupta con las crudas realidades geopolíticas. La eficiencia operativa,
tan deseada en cualquier ámbito empresarial, no puede desvincularse de la seguridad de los datos, especialmente cuando esos datos sensibles alimentan modelos alojados en jurisdicciones con marcos legales muy distintos, en particular en lo que respecta a la privacidad y el acceso estatal a la información. Las implicaciones son inmediatas y profundas, afectando directamente a la seguridad nacional y la integridad corporativa. Para entender la magnitud de este cambio radical, necesitamos retroceder en el tiempo y observar la evolución reciente de la inteligencia artificial generativa. Aunque los conceptos fundamentales de las redes neuronales llevan décadas desarrollándose, la era de los modelos de lenguaje grandes, o LLM por sus siglas en inglés, tal como los conocemos hoy, despegó verdaderamente a finales de la década de 2010. Empresas como OpenAI y Google demostraron capacidades sin precedentes en la generación de texto, pero a un coste computacional y de datos gigantesco. Las primeras iteraciones de modelos como GPT, o Generative Pre-trained Transformer, y BRT, por Bidirectional Encoder Representations from Transformers, abrieron la puerta a una nueva ola de innovación, pero también establecieron un listón muy alto en términos de recursos necesarios. Entrenar estos modelos podía costar decenas de millones de dólares, una barrera de entrada casi insuperable para muchos. Este escenario llevó a una bifurcación en el desarrollo de la inteligencia artificial. Por un lado, las grandes corporaciones continuaron invirtiendo miles de millones, buscando modelos cada vez más grandes y potentes. Por otro, surgió una clara necesidad de alternativas más eficientes y accesibles. Fue en este contexto donde se empezaron a ver esfuerzos por optimizar los modelos existentes, reducir su tamaño sin sacrificar demasiado rendimiento, o incluso desarrollar nuevas arquitecturas. El objetivo era democratizar el acceso a la inteligencia artificial de alto rendimiento, desafiando la noción de que solo un puñado de gigantes tecnológicos podrían dominar el campo. DeepSeek, con sus promesas de eficiencia, se posicionó de manera muy astuta en este espacio, atrayendo a una amplia base de posibles usuarios corporativos ansiosos por innovar sin incurrir en costes prohibitivos. El panorama de la inteligencia artificial generativa siempre ha sido un campo de batalla altamente competitivo. Por un lado, encontramos a los pesos pesados de Silicon Valley, como OpenAI con sus modelos GPT, Google con Gemini, y Anthropic con Claude. Estos actores han invertido sumas astronómicas en investigación, desarrollo y fundamentalmente, en el entrenamiento de sus modelos masivos, acumulando cantidades ingentes de datos y capacidad computacional. Su enfoque ha sido a menudo el de la escala y la frontera del rendimiento. Sin embargo, este modelo de desarrollo, aunque impresionante, no es replicable para la mayoría de las empresas. En el otro extremo, se encuentran las iniciativas de código abierto y los esfuerzos por crear modelos más pequeños y eficientes. Empresas y laboratorios de todo el mundo han buscado maneras de competir, ya sea especializándose en nichos específicos, o como en el caso de DeepSeek, intentando ofrecer una propuesta de valor atractiva. Rendimiento similar a un coste significativamente menor. DeepSeek, en particular, se destacó por un enfoque que, según Bill Conner, ex asesor de Interpol y del Centro de Comunicaciones del Gobierno, o GCHQ, del Reino Unido, y actual director ejecutivo de Jitterbit, desafió el status quo al demostrar que los modelos de lenguaje grandes de alto rendimiento no requieren necesariamente presupuestos a escala de Silicon Valley. Este mensaje caló hondo, posicionando a DeepSeek como un disruptor potencial en un mercado dominado por los gigantes, hasta que las recientes revelaciones cambiaron completamente la ecuación de confianza y riesgo. Para entender cómo un modelo de inteligencia artificial puede convertirse en un vector de riesgo para la seguridad nacional, primero debemos comprender los fundamentos de su funcionamiento. Los modelos de lenguaje grandes, como los que DeepSeek se esfuerza por desarrollar, se basan en arquitecturas de red neuronal profundas, en particular en los llamados transformadores. Estos modelos se entrenan con cantidades masivas de datos de texto y código, aprendiendo patrones, gramática, hechos y estilos de escritura. Imagina un modelo de lenguaje grande como un gigantesco cerebro digital que ha leído la vasta biblioteca de la humanidad, desde textos científicos hasta conversaciones cotidianas, internalizando esa información para poder generar texto coherente y relevante por sí mismo. La innovación técnica clave en estos modelos reside en su capacidad para procesar y relacionar grandes volúmenes de información de manera contextual. No es solo que tengan una memoria prodigiosa, es que pueden entender las sutilezas del lenguaje humano. Sin embargo, esta capacidad de aprendizaje y procesamiento también presenta un riesgo inherente. Durante la fase de entrenamiento, los modelos absorben la esencia de los datos. Y durante la fase de inferencia, es decir, cuando se les pide que generen una respuesta, interactúan con nuevos datos. La cuestión central de la soberanía de datos y la seguridad de un modelo como DeepSeek no reside tanto en su arquitectura básica, que es similar a otros modelos de transformadores, sino en cómo se gestiona y accede a los datos a lo largo de todo su ciclo de vida, y,
crucialmente, en la jurisdicción bajo la cual opera ese modelo. Cuando una empresa integra un modelo de lenguaje grande en su infraestructura, raramente lo hace como un sistema aislado. Por el contrario, se conecta a lo que se conoce como lagos de datos propietarios, es decir, vastos repositorios de información exclusiva de la empresa. También se vincula a sistemas de información de clientes, conteniendo datos personales sensibles, y a repositorios de propiedad intelectual, que guardan los secretos y el conocimiento que distinguen a la compañía. Piensa en ello como si estuviéramos conectando este nuevo cerebro digital a las venas y arterias principales de tu negocio, permitiéndole acceder a la información más valiosa para poder realizar sus funciones. La estructura de esta integración es compleja y multifacética. A menudo, el modelo se aloja en la nube, ya sea en servidores propios o de terceros, y se establecen interfaces de programación de aplicaciones, o APIs, para que los sistemas internos de la empresa puedan comunicarse con él. Cada componente, desde la API hasta los servidores subyacentes y el propio algoritmo del modelo, representa un punto potencial de vulnerabilidad. Si el modelo de inteligencia artificial subyacente, en este caso el de DeepSeek, posee lo que se denomina una puerta trasera, o si por imperativo legal en su país de origen, está obligado a compartir los datos procesados o consultados con un aparato de inteligencia extranjero, entonces la soberanía de los datos de la empresa se elimina de raíz. La organización, sin saberlo, estaría eludiendo sus propios perímetros de seguridad y exponiendo su información más crítica. El proceso de funcionamiento de un modelo de lenguaje, en el contexto de una empresa, comienza cuando un usuario interno o un sistema automatizado envía una consulta o una tarea al modelo. Esta consulta, que podría contener datos sensibles, viaja a través de la infraestructura de la empresa, llega al servidor donde se ejecuta el modelo de inteligencia artificial, se procesa, y el modelo devuelve una respuesta. Esto se conoce como inferencia. La clave aquí es que durante la inferencia, el modelo no solo genera una respuesta, sino que potencialmente maneja, y en ciertos casos, puede almacenar o incluso enviar una copia de la entrada de datos o de la salida generada a ubicaciones no deseadas. A diferencia de los métodos anteriores donde los datos podían estar confinados en los servidores de la empresa, la naturaleza distribuida y en la nube de muchos modelos de inteligencia artificial introduce capas de complejidad. Si el proveedor del modelo tiene acceso al entorno de inferencia, o si el software del modelo incluye funcionalidades ocultas, la información sensible puede ser interceptada o desviada. Es como si en lugar de enviar un mensaje sellado directamente a su destino, lo enviamos a través de un servicio de mensajería que, sin nuestro conocimiento, lee una copia de cada mensaje antes de entregarlo.